Hola, hola, hola. Nos vemos nuevamente en estos videos muy interactivos, muy dinámicos, con conceptos muy elementales dentro del área informática. A continuación, vamos a ver sobre las representaciones de los algoritmos. Como habíamos indicado en un video anterior, los algoritmos son eh, un conjunto de pasos ordenados y lógicos que me ayudan a solucionar un problema, es decir, a llegar a una meta. Entendiendo esto, pues debemos indicar que estos algoritmos, estos pasos, este conjunto de pasos, se pueden representar de varias formas. Y a continuación les voy a mencionar tres formas. Voy a hacer uso de esta herramienta que nos da acá, es una pizarra interactiva en el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a ir viendo cuáles son estas tres formas en las cuales nosotros vamos a representar a los alumnos. Bueno, una de estas formas para que nosotros tenemos para representar a los algoritmos es el lenguaje natural. ¿Cuál es esa forma? El lenguaje natural. Otra de esas formas para representar los algoritmos es el lenguaje simbólico. Y otra de las formas que uno tiene para representar los algoritmos son o es pseudocódigo o código. Estas tres formas tienen algo en común, que las tres pertenecen a representaciones estrictas de los algoritmos. Las tres son representaciones de los algoritmos. Es decir, de las tres formas, yo puedo representar ese conjunto de datos o ese conjunto de pasos. Entonces, vamos a ver qué abarca cada una de estas situaciones de la representación de los algoritmos. El lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural no es nada más ni nada menos que el lenguaje estándar. El lenguaje estándar, es decir, el que comúnmente se habla. Cuando yo emito un proceso a otra persona y le digo, ¿sabes qué? El proceso para realizar tal cosa o el algoritmo para realizar tal cosa está este de aquí, primer paso, segundo paso, tercer paso, paso, quinto paso, usando un lenguaje común, el lenguaje estándar, eh, es entendible. El lenguaje natural es ese lenguaje que nosotros hablamos comúnmente, que no se necesita tener mayor tipo de conocimiento para establecer o para entender el algoritmo, para entender lo que se está queriendo decir en ese conjunto de pasos que me lo están indicando. Ese lenguaje estándar. No se necesita mayor ciencia para entender este tipo de representación algorítmica. El lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, como su palabra mismo lo dice, se representa por medio de símbolos. Se representan por medio de símbolos de flujo, como rectángulos, círculos, flechas, etcétera. Ahora,
A diferencia del lenguaje natural, el lenguaje simbólico eh, se representa con estas figuras geométricas específicas, que son símbolos de flujo. Este lenguaje simbólico se lo está usando mucho en cualquier actividad formal para representar procesos, para representar jerarquías, para representar caminos, para representar esto me dirige a lo de aquí, esto me dirige al otro lado, pero generalmente este tipo de representación lo tienen personas que son entendidas en este tema de diagramas. Ahora, actualmente toda persona profesional entiende este lenguaje simbólico porque se les da asco de procesos, procesos de flujo y es imperativo de que toda persona profesional maneje este lenguaje simbólico. Hacer un pequeño negocio, hay que hacer un organigrama de un lenguaje por medio de estas figuritas. Es decir, que esta persona, este lenguaje lo entienden personas que entiendan este tipo de representación. No específicamente informáticos ni programadores, sino cualquier tipo de persona que requiera el conocimiento de procesos lógicos y ordenados a través de simbolismos. Luego tenemos la otra representación simbólica, que es el pseudocódigo. Este pseudocódigo o código se da en aplicaciones específicas por medio de lenguajes de programación. Programación. Ahora, ¿qué pasa en este tipo de representación? Este tipo de representación que tenemos aquí se da únicamente por informáticos, porque utilizan sintaxis, utilizan eh, palabras claves, utilizan muchas cosas que únicamente lo entiende una persona entendida en el tema, en este caso un programador o alguien que tenga conocimientos de programación, de bases de datos, etc. Utilizan, se lo utilizan por medio de lenguajes de programación, C++, numeral, Java, JavaScript, CSS, HTML, Python, entre otros. Este tipo de lenguaje o este tipo de representación simbólica sí requiere de un conocimiento estricto de informática, de programación. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de representaciones que tenemos en los algoritmos. Los algoritmos se pueden representar de tres formas. Ese conjunto de pasos ordenados y lógicos se puede representar de tres formas: de lenguaje natural, lenguaje simbólico, código o pseudo. Entonces, entendido eso, sobre las representaciones de los algoritmos. Aquí tenemos entonces este esquema realizado para que usted pueda entender cómo son estas representaciones. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que ha sido un gusto compartir con